Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Yvette Lebron, una de nuestras dietistas registradas de Englewood Health. Como parte del Shervin Family Live Well Center, Yvette desarrolla planes y programas para enseñar los beneficios preventivos de una nutrición equilibrada. Hoy dirija una sesión informativa sobre cómo los carbohidratos afectan su nivel de azúcar en la sangre y salud en general. Si tienen alguna pregunta durante esta presentación, no duden en escribirla en el cuadro que aparece debajo con las letras QA, Q&A. Les responderemos a las preguntas al final de la sesión. El Live Well Center organiza estas sesiones informativas de salud para compartir información importante de nuestros expertos. Para obtener más información sobre las próximas sesiones, les invitamos a visitar nuestro sitio web. Al final, agradeceremos mucho si ustedes pueden completar una breve encuesta, ya que nos ayuda en el Live Well Center a mejorar las sesiones futuras. Por favor, acompáñenme en darle la bienvenida a Yvette Lebron. Hola, Yvette. buenas tardes a todos. Es un placer, como el señor dijo, me llamo Ivette y hoy le voy a dar una sesión informativa sobre el rol o la función de los carbohidratos en manejar el azúcar en la sangre. Yo sé que mucho la preocupación primordial cuando recibe un diagnóstico reciente de diabetes es cómo puedo seguir consumiendo los carbohidratos que a muchos nos encantan y todavía tener un nivel de sangre equilibrada, balanceada y prevenir algunos de esos complicaciones de largo término que muchos sabemos y a veces nos preocupa. Ok. ¿Son los carbohidratos el único tipo de alimento que afecta el nivel de azúcar en la sangre? La respuesta simple es que sí. De los tres macronutrientes o los nutrientes que uno necesita en mayor cantidad, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos, sí. Los carbohidratos es el único nutriente que nosotros necesitamos que directamente afecta el nivel del azúcar en la sangre. Y le voy a explicar un poquito por qué. La razón por la cual los carbohidratos afectan el nivel de azúcar en la sangre directamente es porque piensa que los carbohidratos son como una especie grande como de muchos trenes así bien grandes, y para que el cuerpo lo pueda usar o utilizar como energía, tiene que irse desapareciendo o seccionándose hasta que sea una sola unidad de azúcar. Entonces, básicamente, de los tres macronutrientes, los carbohidratos es el único que se convierte directamente en azúcar, y por esa simple razón es la cual directamente afecta el nivel de azúcar, pero eso no quiere decir que los otros dos macronutrientes, como vamos a ver en un momento, no tienen un efecto indirecto cuando tiene que ver con la diabetes y los niveles de sangre niveles de azúcar en la sangre. Ok, como le había dicho, el carbohidrato de los tres es el único que directamente afecta el nivel de azúcar, pero la grasa, aunque no tiene un impacto directo, algo bien curioso de la sangre es que aunque no sí se pueden componer en el azúcar, pero de una forma como indirecta. Piense que que su cuerpo es como un carro, ¿no? Y la gasolina preferida o premium para el cuerpo es los carbohidratos, ¿verdad? Pero eso no quiere significar que uno no pueda conseguir otro tipo de gasolina, que quizás el carro no corra lo eficientemente, pero le puede llegar del sitio A a sitio B. Piense que la grasa es como así. Yo sé que mucha gente ya ha oído de la dieta keto y esa es la forma que el cuerpo todavía puede obtener energía, porque acuérdese que la glucosa es la forma primordial o preferida para el cuerpo obtener energía, pero también se puede obtener energía de las grasas. Entonces las grasas, porque duran mucho tiempo para el cuerpo dirigirlo, en esa forma indirectamente ayuda como a atenuar el efecto del carbohidrato que uno consume. Es decir, un ejemplo, va a decir que yo me coma una ensalada con, no sé, que tiene boniato o batata dentro, un tipo de carbohidrato. Mi cuerpo, yo lo como, pero también tengo como pedazo de aguacate, ¿no? Que es una fuente de grasa. Porque estoy comiendo aguacate, ese efecto del aguacate, de la grasa que el cuerpo está digiriendo, atenúa el efecto de cualquier carbohidrato, como el boniato o la papa que yo coma en esa misma comida. Entonces, esa forma indirecta ayuda a que atenuar ese efecto del carbohidrato. Pero sin embargo, perdón, es también importante saber que el tipo de grasa va a ser va a tener un
una función importante. Un ejemplo, no es lo mismo consumir grasa saturada como grasa de cosas fritas, como de aceite de vegetal o aceite de maíz, a la grasa omega 3 de un aguacate, de nueces, de chia seeds o linaza. Ese tipo de grasa es la grasa que nosotros consideramos la grasa buena o la grasa antiinflamatoria, porque recuérdese que la diabetes, ya uno tiene una condición crónica, estás más propenso a desarrollar otra enfermedad crónica como la del corazón. Entonces, por eso es bien importante que no solamente consuma grasa, pero que consuma una grasa específica como la grasa no saturada. Entonces, la proteína también similarmente, aunque no tenga un impacto directo en la azúcar sanguínea, sí también ayuda a atenuar el efecto de los carbohidratos que uno consume porque también el cuerpo dura mucho tiempo para poder procesar y digerir la sangre. En hacer eso también ayuda a atenuar el efecto de los carbohidratos. Y otra cosa bien curiosa de la proteína es que, como ustedes mucho también han oído, los músculos necesitan la proteína, ¿verdad? Para uno mantener una salud muscular apropiada, hay que consumir proteína. Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de diabetes, es importante consumir proteína porque ayuda a que los músculos que le encantan la glucosa, porque acuérdense que la glucosa es la forma preferida para nuestro vehículo poder correr apropiadamente, es el tipo de gasolina que necesitamos, necesitan glucosa. Entonces, cuando uno consume proteína de más o menos con 25 a 30 gramos por comida, ayuda a que esos músculos sean más sensibles a la insulina. Y quiere decir eso, que la insulina que es la hormona que ayuda a bajar los niveles de azúcar, porque piense que la insulina es como una llave que ayuda a empujar la glucosa de la comida que comemos a las células para energía. Entonces, mientras más proteína cogemos, ayuda como que los músculos sean más sensibles y empiecen como a absorber y agarrar toda esa azúcar de la comida que hemos consumido. Entonces, de ese efecto, la proteína ayuda. Entonces, mientras más hay proteína, más ayuda a que nuestros músculos sean más sensibles a la insulina y ayuden a bajar los niveles del azúcar sanguínea. Ok, a mí me encanta este gráfico porque ayuda a explicar un poquito más profundidad los diferentes tipos de carbohidratos. Porque como le había dicho al principio de la presentación, para muchos pacientes diabéticos o prediabéticos o con tipo 1 de diabetes o tipo 2, la primera cosa que preguntan es, ¿cómo me afectan los carbohidratos? ¿Qué tipo de carbohidratos puedo consumir en una forma saludable, que me sienta segura, ¿no? Cómo estoy manejando la condición. Entonces, hay dos tipos de carbohidratos. Hay los carbohidratos simples y los carbohidratos que son complejos y que tienen fibra. Cuando uno piensa de carbohidratos simples, como ve ahí, casi siempre piensa en los carbohidratos blancos, ¿no? Como el pan o hasta el arroz blanco. O carbohidratos refinados como papitas, como de esa salada, o papa al horno o papa blanca o dulces, bizcochos, soda, todo eso son lo que se considera carbohidratos simples o refinados, es decir, que se convierten en azúcar rápidamente. Así que esos días que uno a veces como que tiene mucha hambre, como que tiene como, no sé, como un antojo de una cosita dulce, una cosita salada, a veces es porque uno ha pasado mucho tiempo, muchas horas sin comer y el cuerpo es sumamente inteligente. La función primordial del cuerpo es mantenernos vivos y a veces por eso que nos pide como que nos antojemos de cosas así como dulce. No es que uno tenga una adicción a los dulces, que a veces quizás se nos está bajando el azúcar, porque recuérdese, aunque uno no sufra de diabetes o prediabetes o tenga alguna preocupación con los niveles del azúcar sanguínea, sí se nos baja y nos sube. La única diferencia de una persona sin diabetes a una con diabetes es que una persona sin diabetes, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer cuando se baja el azúcar y cuando se sube el azúcar. Entonces, los carbohidratos refinados se van a convertir en azúcar rápida porque el cuerpo lo necesita rápido, porque quizás te bajó en fondos, es decir, no ha comido por muchas horas. Entonces, eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de carbohidratos simples. Son que se convierten en azúcar, o sea, la glucosa o la energía que el cuerpo necesita. Y el efecto de uno consumir un carbohidrato simple es que nos sube azúcar rápida.
Y normalmente, como le había dicho, en una persona sin diabetes no es ningún problema, porque el cuerpo sabe cómo tiene que funcionar. Pero una persona con diabetes, eso no es tan bueno que se suba el azúcar tan rápidamente. Uno quiere más bien unas líneas más estables, como puede ver aquí, cuando estamos hablando de carbohidrato completo o con fibra. Esos son carbohidratos que, como pueden ver, son complejos, son más difíciles para que el cuerpo los digiera, no se convierten en azúcar tan rápidamente como los carbohidratos simples. Y eso para una persona con diabetes es sumamente importante y beneficioso, como lo voy a enseñar en algunos otros de página de la presentación. Va a ver por qué la fibra es tan importante cuando estamos hablando de una persona que vive con diabetes, ¿verdad? Porque cuando algo tiene fibra, cuando algo es complejo, igualmente no se puede desapartar rápidamente como un carbohidrato simple, y el efecto de eso es que el azúcar no se sube tan rápidamente así, sino es más bien lenta y sostenida. Eso es lo que uno queremos cuando estamos hablando de los niveles de la sangre, de azúcar sanguínea. Queremos que sean estables, no siempre hacia arriba como una montaña rusa. Estable y sostenido y lento. Porque así podemos controlar mejor los niveles de azúcar. Porque cuando mientras más alto y más rápido, como que más iráticos son los niveles de azúcar, entonces se convierte en más difícil en poder controlarla, sea con un medicamento como metformin o tener que inyectarse insulina. Entonces, mientras más estable y más lento se sube el azúcar, más rápido podemos controlarla o manejarla. Entonces, como estaba diciendo, carbohidratos simples o rápidos son azúcares. Eso causa un pico rápido y alto en el azúcar en la sangre. Unos ejemplos son como los refrescos, los dulces, pan blanco, harinas refinadas. Entonces los carbohidratos complejos o lentos tienen almidón o fibra que causa un aumento lento y constante. Un ejemplo son como los granos integrales, como el trigo, el maíz, que es un grano, frijoles, vegetales. Y como puede ver aquí en esta gráfica, mire el efecto de la sangre cuando uno se come un plato de espaguetis así plano, sin ningún tipo de fibra o grasa o proteína. ¿Ves cómo se sube así bien alto, similarmente a una montaña rusa? Eso no es lo que queremos, porque mientras más rápido se sube, más difícil es de controlar el azúcar. Nosotros queremos una subida más gradual y más lenta. Y ve la diferencia simplemente en consumir el espagueti con una ensalada de arúgula. Eso porque tiene fibra, que son los vegetales que no tienen sin almidón, son casi siempre como las verduras, como la arúgula o espinaca o lechuga, cosas así son vegetales que no tienen almidón. Y simplemente añadiendo eso, simplemente añadiendo fibra, el azúcar no se sube tan rápida y es un poco más lento y constante, que es lo que queremos, para poder controlar el azúcar mejor y manejarla mejor. Ok. Y aquí hablamos un poquito más de la fibra, como he dicho, lo importante que es la fibra. No solamente para personas que sufran con diabetes, pero también para reducir el riesgo de tener colesterol alto. Porque, como le había explicado, el carbohidrato la fibra es un tipo de carbohidrato que no se convierte en azúcar, entonces el cuerpo no lo puede digerir. Y por esa forma no sube el azúcar, no tiene ayuda a mantener el azúcar un poco más estable. Pero otra cosa bien curiosa o más bien fascinante de la fibra es que es su mejor amiga porque la fibra se convierte como en una especie de gel en el estómago, y por esa razón es que ayuda como a estancar o atenuar el efecto de quizás comer otra cosa que tenga un carbohidrato más simple. Es como una gelatina. Piense para ustedes los participantes que quizás han tenido niños, son padres o abuelos o han cuidado un niño y tienen que lavarle en la botella, ¿no? Sí, ¿qué pasa cuando uno coge la esponja para lavar la botella y no hay ningún tipo de líquido o jabón para lubricar la botella? ¿Qué pasa? Se queda estancada, ¿no? Similarmente en los intestinos, cuando tenemos esa gelatina, necesitamos lubricarla con agua, con fluido. Por eso es que es bien importante hidratarse, pero eso es lo que ayuda a que se convierta en esta gelatina que va así bien lentamente, sin problemas o obstrucciones en los intestinos. Y de esa similar forma es como frena el efecto de los carbohidratos que uno consume. Y de esa similar forma también ayuda a la salud del corazón, porque ayuda a reducir el colesterol malo o el LDL, y es porque esa gelatina absorbe todo el colesterol dietético que uno está ingiriendo. Entonces, unos ejemplos de eso son frijoles, lentejas o avena, frutas y verduras.
Ahora que hemos aprendido un poquito sobre los carbohidratos, es importante saber cómo identificarlos en los alimentos cuando vamos a hacer compras o si vamos a a un restaurante y ahora por ley les enseñan la información, la etiqueta nutricional de las comidas, de los platos. Es importante poder identificarlo y analizarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno consume algo alto en carbohidratos no significa que sea negativo para su salud o que va a empeorar el manejo o el mantenimiento de su condición, ¿no? Porque hay que ver diferentes aspectos de ese número. Entonces, un ejemplo aquí, cuando está leyendo una etiqueta nutricional, uno va a mirar el tamaño de la porción, porque todos los valores en la etiqueta corresponden a esa porción específica. Entonces, en este ejemplo, toda esta información conviene a la porción que son 55 gramos, ¿no? Entonces, todo esto, lo que tiene que ver con la grasa, con el colesterol, el sodio, y para la atención de hoy, los carbohidratos, tiene que ver con esa porción. Entonces, es decir, que si usted come menos de esa porción, es menos esto, o si come más, es más. Entonces, no sería como 37, sería como 74, ¿no? Entonces uno ve que el paquete aquí tiene 8 porciones, pero para esta sesión lo importante es el carbohidrato. A primera vista uno ve esos 37 gramos y como que se asusta un poco, que número más alto, pero eso tiene lógica, ¿no? Si es un carbohidrato, naturalmente este número va a estar alto, no el de proteína o el de grasa, porque es una fuente de carbohidrato. Pero ¿qué pasa? Que esos 37 gramos, ¿de qué convienen, no? Eso es lo que uno tiene que mirar, no solamente el número total, porque ese número va a ser alto si es una fuente de carbohidrato, ¿no? Tiene que ver la fibra y la azúcar añadida, porque la azúcar añadida son como las cosas como los dulces, los chocolates, esos son altos en azúcar añadida. Y eso es lo que sabemos, es lo que trae los problemas, ¿no? Eso es lo que causa los picos altos del azúcar. También muchas comidas que son carbohidratos refinados o simples son sumamente inflamatorios. Entonces, no solamente que le afecte negativamente porque sufre de diabetes, pero también afecta negativamente en otros aspectos de su salud como su peso, porque si sobreconsume muchos de esos productos o comidas que son altos en azúcar añadida, puede subir de peso, incrementa la inflamación, que inflamación crónica no es el estado natural del cuerpo. El cuerpo no se supone que esté en un estado de inflamatorio permanentemente, solamente como para tiempos cortos. Por ejemplo, si uno está enfermo, si tiene fiebre, eso es indicio de inflamación porque su sistema inmuno está trabajando como debería. Pero uno debe permanecer en un estado constante de inflamación. Hay muchos estudios científicos que indican que el sobreconsumo de cosas altas en azúcar añadida, clave las azúcar añadidas, ¿no? Todos los carbohidratos es lo que incrementa la inflamación y todas esas condiciones negativas que no quisiéramos tener, ¿no? Entonces uno lo que quiere ver en ese número es cuánta fibra tiene, si tiene fibra, ¿no? Y cuánta azúcar añadida tiene, porque esa es el azúcar que debemos modificar y tratar de limitar lo más posible. Hay que removerla completa porque uno es humano, le va a gustar su dulce de vez en cuando, especialmente ahora en estos tiempos festivos. Pero yo siempre digo que una regla más o menos cuando está en el día a día, ¿no? Es ver si tiene más de 10 gramos de azúcar añadida por porción, porque algo que tenga más de 10 ya es un poquito demasiado de alto, ¿no? Y si tiene por lo menos 3 gramos de fibra. Si tiene por lo menos de 3 gramos de fibra, es como una fuente modesta de fibra. Obviamente queremos que tenga más, como 4, 5 o 6 gramos, pero para empezar, especialmente si es una persona que no está acostumbrada a consumir cosas altas en fibra, un número como de 3 o 4 es un buen punto para empezar. Ahora, esto sería como una pregunta de truco, ¿no? Ahora, tiene por lo menos 4 gramos de fibra, pero sí tiene 12 gramos de azúcar. De esos 12 gramos de azúcar, 10 son añadidos. Es decir, que la mayoría de las azúcar que están en este producto son añadidas. Entonces, ya eso es algo para cautela. Por eso es que es bien importante analizar el número y de qué conviene el número. Porque yo siempre le aconsejo a mis pacientes que si es una comida que tiene más de 10 gramos de azúcar añadida, hay que tener cautela y tratar de evitarlo de comérselo con frecuencia. Pero si tiene más fibra y menos azúcar añadida, entonces sabemos que va a ser un producto que no va a subir el azúcar tan rápidamente y más lento, porque parece que la fibra es como un reductor de velocidad, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que mirar. Uno tiene que mirar cuando tiene que ver con carbohidratos, la fibra y la azúcar añadida. Esas son las dos cosas que nos va a determinar si vale la pena comprarlo o no, o consumirlo de vez en cuando, o algo que pueda consumir con más frecuencia. Entonces, obvio, hay otras cosas que usted puede mirar dependiendo de la persona, porque una persona quizás que sufra de hipertensión, que tenga la presión alta, quizás el carbohidrato no sea su enfoque quizás va a ser el colesterol, el sodio, los gramos de grasa total. Entonces, siempre depende de lo que uno tenga, de su situación individual, pero todas las piezas como que es parte de un rompecabezas más grande, ¿no? Siempre los alimentos que uno queremos que tengan las cosas es más fibra, vitaminas y minerales, y las cosas que uno quiere reducir un poquito más son calorías. Depende, porque no toda caloría es hecha de la misma forma. Hay algunas comidas que van a ser altas en calorías, pero tengan mucha nutrición, mucha fibra. Un ejemplo, los carbohidratos de naturaleza van a tener muchas calorías, pero no quiere decir que sea una comida que no sea saludable para uno, ¿no? Entonces, como las grasas, son cosas que queremos reducir lo más posible, grasas saturadas, porque esa es la grasa que también es inflamatoria, el sodio y, como le había dicho, las azúcar añadidas. Ok, ahora que hablamos un poquito de la información científica y básica y quizás un poco aburrida, ahora vamos al grano, a lo importante, es cómo podemos utilizar esa información y implementarla para el día a día de uno, dependiendo de sus preferencias, su salud de otras condiciones, sus culturas, sus tradiciones. Ahora es que vamos a usar esta información científica y un poco tiesa al día a día de uno, al día cotidiano. Sí. Consejo número uno, estrategia, es haga sus almidones favoritos amigables para el azúcar. Nota que no estoy diciendo que tiene que remover los carbohidratos, porque yo creo que esto es un mito que mucha gente desafortunadamente le dicen cuando sufren de diabetes, es, ay, ya no puede comer carbohidratos, ya olvídese del arroz, olvídese del pan. Olvídese de la pasta, bueno, en fin, todo que tenga carbohidratos ya no lo puede comer. Y eso no es la verdad. La verdad es que hay que ser un poco, como a mí me gusta decir, creativa cuando tiene que ver, o creativo cuando tiene que incluir carbohidratos en su plato. No le voy a mentir, realmente sí hay que tener más conciencia, más intención cuando está consumiendo carbohidratos, pero no debe temerlo y mucho menos removerlo de su dieta. Porque como le había dicho al principio de la presentación, acuérdese que su carro, su vehículo, la gasolina premium es los carbohidratos. El cuerpo funciona mucho más eficiente porque prefiere y fue hecho para usar y absorber la glucosa para energía. No va a funcionar de igual forma si usa grasa. No es que no sea imposible, pero como le he dicho, hay muchos pacientes, específicamente pacientes que sufren de epilepsia, que sí están en una dieta keto y sí funcionan, pero esa no es la forma ideal o la forma más eficiente para el cuerpo. Entonces, como le he dicho, no hay que remover eso carbohidratos favoritos, sino hay que reinventarlos, ¿no? Entonces, un ejemplo. Vamos a enfocarnos en de por sí, enfóquese si le gustan los carbohidratos que son altos en fibra, como los legumbres, como los frijoles. Esos son superalimentos en el hecho de que son altos en fibra y proteína. Como le había mencionado, la proteína también tiene su función, tiene su papel. En indirectamente bajar o mantener o estabilizar el azúcar, ¿no? Entonces, por eso tiene doble beneficio los frijoles. Entonces, es importante cómo lo prepara también, porque acuérdense que también uno no quiere sobreconsumir cosas que son altas en grasa saturada, porque al igual que sea bajo en carbohidratos, pero alto en grasa saturada, como quiera, no es que necesariamente nos beneficie, ¿no? Entonces quiere preparar los frijoles enteros o cocidos para reducir la grasa saturada, para reducir las propiedades inflamatorias que tenga de que le emite los frijoles refritos o hechos con manteca, ¿no? También otro carbohidrato popular que mucha gente, específicamente gente que sean de nacionalidad latina, como yuca, hervido al horno es mejor porque también cuando uno
refría y después recalienta ciertas comidas con almidón. Es como un proceso de ayudar a reducir un poquito del almidón y se convierte en almidón resistible, como similar a esa, como estaba hablando de la gelatina, se convierte en ese almidón de gelatina que ayuda a atenuar el efecto del carbohidrato en la sangre sanguínea. El plátano también, si le gusta el plátano, a mí me encanta el plátano maduro. ¿Qué pasa? El plátano tiene mucha nutrición, fibra y vitaminas, tiene fibra, pero hay una diferencia entre el plátano maduro y el plátano verde. Es decir, que si le gustan los tostones, está, tiene una ventaja. No, te puedes comer los dos, pero igual es cómo lo combina y de qué cantidad, ¿no? Sí es preferido elegir el plátano verde sobre el manudo porque contiene amidón resistencia. Mientras más maduros se van desarrollando ciertas comidas, más azúcar tiene, porque se le está como disolviendo ese almidón resistente que ayuda a atenuar el efecto y desarrolla más azúcar. Y como que tiene lógica, ¿no? Porque cuando es maduro, ¿qué pasa? Es mucho más dulce, ¿no? Entonces, sí, el plátano verde sí tiene un poquito más de ventaja del plátano maduro, pero como le voy a enseñar en las próximas, páginas va a ver en la presentación que hay formas que uno sí pueda, como quiera, incluir el plátano maduro en su día a día. Entonces el arroz también, porque siempre hay como ese mito que el arroz blanco es malo, que te sube el azúcar. Sí, si te lo comes solo, absolutamente te va a subir el azúcar y va a ser preocupante. Pero hay ciertas cosas que uno puede hacer y siempre depende de la persona, ¿sí? Porque hay ciertas personas, depende de la situación, que son más propensos o no le temen al cambio, porque al principio el cambio como que asusta un poco. Entonces depende en el nivel de disponibilidad a hacer medios cambios. Algunas personas sí se sienten cómodos en rápidamente cambiarse al arroz marrón, arroz brown, porque sí tiene un poquito más de fibra. Hay algunos que son más resistentes o si están ya niños y no se les hace posible tener diferentes tipos de arroz. Todo el mundo es diferente y esa es la belleza de la variedad en comida. Entonces, algunas cosas que uno puede hacer es, si está disponible al cambio, si es posible, puede ser mitad arroz integral y mitad arroz blanco para aumentar la fibra. O puede complementar o combinar el arroz con otra cosa, que es lo que vamos a ver en algunos slides siguientes. Cómo la combinación de la comida ayuda a atenuar el efecto de esos carbohidratos que son un poco más refinados. Un ejemplo como el arroz blanco o quizás el plátano maduro, que tenga menos almidón resistente, es cómo lo combinamos. Esa es la clave. Si hay alguna cosa que ustedes pueden absorber, alguna información, un pequeño consejo que pueda absorber de esta presentación es la importancia de complementar el carbohidrato. Ok. Y como le digo, combinarlo. Esa es como la regla de oro. Siempre trata de combinar los carbohidratos con proteína y o grasa saludable. Y si es un carbohidrato refinado o simple, fibra es sumamente importante. Y se lo voy a enseñar de una forma gráfica para que lo pueda ver. Pero así como ve aquí, estos son unas tortas de maíz con aguacate. Tenemos el carbohidrato y la grasa y un poquito de fibra también adicional del aguacate porque eso es lo que ayuda a atenuar el efecto del carbohidrato y que la conclusión sea un nivel de azúcar más equilibrado y no tan alto y errático, ¿no? O sea, la proteína y la grasa es lo que frenan también el vacío gástrico y eso disminuye la velocidad de la absorción del azúcar, ¿no? Es un ejemplo como la arepa con aguacate, arroz y pollo, manzana con mantequilla de maní. Ves como esas condiciones casi nunca o nunca realmente se consume un carbohidrato solo. Pienso que el carbohidrato sea como una persona que no tenga ropa, que esté, no sé, desnuda en una playa que no es de nudista, ¿no? Eso es como que no se puede ver, no es permitido. Lo mismo con los carbohidratos. Nunca debería comerse eso. Piensa que es una persona que está desnuda y no debería, y debería ponerle ropa, ¿no? O piensa en una persona inapropiada, no sé, en una en librería. No, hay que como taparla, ¿no? Para que no haga mucho ruido. Piense lo mismo que el carbohidrato, algo que tiene que estar tapado, ¿no? Nunca puede estar solo. No se debería, no se fía, no es de fiar si está solo.
Lo mismo con los carbohidratos. Entonces son unos ejemplos adicionales de cómo puede complementar un carbohidrato, hacer algunos cambios para que sea un poquito más saludable para el azúcar. Entonces, en vez de yogur de sabores, como esos yogures que tienen como la gelatina de fruta abajo y casi siempre muchas veces son un poquito más procesados o tienen mucha más azúcar añadida, un yogur griego entero con fruta. Entonces, un ejemplo como el yogur griego, y a mí me encanta este truco, yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes, especialmente a mis pacientes que les gustan las cosas dulces y como que tienen dificultad en seguir incluyendo cosas dulces en una forma que no le cause daño. Coga el yogur griego. Y entonces va a coger como fruta frisada como la strawberry o las arándanos, lo pone en el microondas como por 15 segundos y luego lo machuca y es como una especie de mermelada, pero sin azúcar añadida, con el azúcar natural de la fruta y ahí tiene el complemento de proteína, porque acuérdense que yogur tiene proteína. Si es un producto lácteo, es decir, es un carbohidrato, entonces tiene la fruta que le añada más fibra. Entonces ahí tiene un poco de proteína, un poco de grasa y fibra sobre todo, ¿no? Por la fruta y carbohidrato también por el yogur. Entonces tenemos la avena instantánea y deme un momentito, perdón, me di cuenta que que la computadora no se me está desgastando, perdón. Pensé que la había conectado. Mil disculpas. No me quiero quedar en la oscuridad. Perdón por eso. Entonces tenemos como avena instantánea. Cuando pequeña a mí me encantaba. Entonces en vez de avena instantánea, puedes coger avena cortada, es decir, que es menos procesada y tiene mucho más fibra y un poco de proteína. Algunas opciones de avena tienen como 4 o 5 gramos de proteína, con linaza y mantequilla de pasto o mantequilla de maíz, de nueces, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene la grasa y la fibra y la proteína, eso va a equilibrar a un nivel de azúcar estable. Entonces, manzana, porque igual, ojo, ve como la manzana es algo sumamente saludable, e inclusive la manzana es una de las frutas, opciones de fruta que más fibra tienen. Es importante que ni eso se lo coma sola, se lo coma con mantequilla de almendras. ¿Por qué? Porque ahí tiene la grasa y la proteína que va a ayudar a complementarlo para que el azúcar no se suba tan rápidamente. Aunque la manzana ya tiene un grado de fibra, de por sí la manzana y las peras son una de las frutas que más fibra tiene por porción. Entonces las galletas de soda, si a usted le gusta con su cafecito, como a mí. Es importante no comérsela sola, comerse la galleta con queso o con hummus, si le gusta. Perdón. Ok, y este otro ejemplo para que vea, mira cómo simplemente haciendo estos cambios pequeños o sutiles ayuda a que uno como quiera pueda comer las cosas que le gustan, las cosas que uno está acostumbrado a comer, porque yo creo que una importante faceta de mejorar su salud que requiere cambio como un diagnóstico reciente de diabetes o simplemente un diagnóstico de diabetes es siguiendo de mantener esas tradiciones que tenemos. Yo creo que para muchos la comida es algo importante, algo como personal e íntimo, y es difícil cuando a veces tiene que de la nada removerse de esas o apartarse de esas comidas que a uno le gusta. Por ejemplo, a mí los plátanos maduros no es, simplemente sí me gustan, son deliciosos, pero son nostálgicos. Para mí me recuerdan a alguien que ya no está conmigo, ¿no? Que ya pasó. Lastimosamente. Entonces, ves como aquí tenemos arroz al horno, pollo al horno, arroz blanco y plátano maduro. ¿Qué es lo que nos falta ahí? La fibra, un poco de grasa antiinflamatoria o quizás vegetales. Y ve aquí cómo hacer esos cambios sutiles. Y entonces, otra forma que lo puede ver es que estamos añadiendo más cosas.
En vez de simplemente quedar con tres diferentes cosas de comer, tenemos más. Ve como simplemente poniendo medio plato de vegetales, bajo en almidón como el brócoli y los ajíes, entonces su porción de carne, porque la proteína es importante, le añadimos, tenemos como uno o dos pedacitos de plátano maduros, como un poquito de arroz blanco y tenemos los frijoles. Ve como complementando, perdón, ciertos carbohidratos que son un poco más refinados, así ayudamos a atenuar el efecto de ese carbohidrato. Por ejemplo, el arroz o el plátano maduro, que sabemos que somos un poco menos complejos que el frijoles y el brócoli o vegetales. ¿Ves cómo esas dos cosas hacen fuerzas en contra el arroz blanco y el plátano maduro? Así es más balanceado, más equilibrado para su azúcar y no sube tan rápido. Aquí ve que hay no hay nada de fibra, entonces el azúcar va a subir rápido, va a ser mucho más fácil para bajarla y para manejarla apropiadamente. Entonces siempre piense que la fibra es como el estancador, el reductor, como el brake en el carro, el reductor de velocidad. Entonces, ves, no removimos nada, simplemente tuvimos que modificar las porciones de ciertas comidas, pero todavía podemos comer las cosas que nos gustan, que quizás no tengan tanta fibra o sean tan saludables para el azúcar sanguínea, así sola, sin estar acompañados. Consejo número 3, que viene es relacionado con lo que estaba hablando de porción. Las porciones también son clave. Similarmente, como vieron en la imagen previa, tenemos lo que se llama como el método del plato, que simplemente, a mí me gusta decirlo en una forma que no sea tan científica, porque muchas veces no tenemos el lujo de comer así. Porque, ¿qué pasa si es un arroz con pollo? O si una ensalada, un espagueti, ¿no? Ahí como que es un poquito difícil porque no podemos seccionar cada diferente cosa. Entonces, a mí siempre me gusta reformar esto y decir que un plato saludable o el método de plato, siempre piense que la protagonista o el protagonista del show va a ser la fibra, porque así no importa qué tipo de comida esté comiendo, si sabe que los tres, no mandamientos, pero las tres indicaciones o instrucciones van a ser, primero que nada, la fibra. Que eso, como pueden ver, es la mitad del plato, la fibra. Esos son los que los vegetales bajos en almidón o sin almidón son altos en fibra. Entonces vienen los carbohidratos complejos y viene la proteína. Si siempre piensa que sobre todas las cosas se va a enfocar en la comida basada en planta, como los vegetales, y luego viene lo demás, es como que por lógica o orden ya de importancia puede implementar ese método, esa fórmula en cualquier plato, sea arroz con pollo, porque simplemente lo que hace es decir un poquito más, menos de arroz, un poquito más de pollo quizás, y le añade vegetales, ¿verdad? Si es una lasaña, se sirve como un pedazo pequeño. Quizás si quieres se añada, si es posible, un poquito más de carne con sus vegetales. Si es un plato que es de espagueti y sea espagueti mixto, le añade mucho más vegetales y se ve un poquito más de espaguetis y fácil. Entonces lo puede comer todo junto. Si es como un bowl tipo chipotle, fácilmente le dice, sírveme menos arroz, un poquito más de frijoles y écheme más de los ajíes y de las cebollas y todas esas cosas, porque todas esas cosas también cuentan. Mucha gente piensa que los ajíes o la cebolla no cuentan como vegetales. Sí cuentan como vegetales, lo que pasa es que son lo que se consideran bajo energía porque no tienen mucha caloría, pero porque no tengan muchas calorías no significa que no tengan muchos nutrientes o vitaminas o minerales. Entonces, eso es lo que es el método del plato. Mitad del plato es fibra o vegetales sin almidón y la otra mitad es un cuarto de almidón, como arroz, la papa, la batata, y el otro cuarto va a ser proteína, bajo en grasa o magra, como se dice, como el pollo, el pescado, los huevos, frijoles. El consejo número 4 es el impacto de la actividad física. Muchas veces cuando yo aconsejo a los pacientes o doy clases en el Sherman Family Live Well Center, yo a veces digo que como dietista yo me atrevo a siempre a decir o admitir que muchas veces el estilo de vida, es decir, el nivel de actividad física, frecuentemente casi siempre es mucho más importante que lo que uno come. ¿Por qué? Porque tener un estilo de vida físico y activo, no hay sección o parte de su cuerpo o su salud o su vida que no mejore simplemente en incrementar la actividad física, aumentar
el nivel de actividad física. Cuando estamos hablando de diabetes, es sumamente importante porque durante la actividad, acuérdense que los músculos le encantan la glucosa. Entonces, mientras más estimulados están, más reducen inmediatamente el azúcar en la sangre porque es como que se lo comen. Entonces, mientras más activos están los músculos, más van a necesitar esa azúcar, ¿no? Porque ellos tienen como su tanquecito pequeño de gasolina. Entonces, mientras más uno lo mueve, más van a absorber esa sangre, esa azúcar sanguínea y ayuda a bajar el nivel de azúcar, porque eso es esencialmente cómo se baja el nivel de azúcar, ¿no? Como le había explicado previamente, la insulina es como una hormona que funciona como una llave, abre la cédula para que la azúcar de lo que consumimos entre para energía y el cuerpo funcione como debía ser. Entonces, similarmente, especialmente si una persona que sufre de resistencia a insulina, que suele pasar mucho con individuos que tengan prediabetes o tipo 2 o diabetes tipo 2, es que tiene resistencia a insulina. Entonces, vamos a ayudar a esa célula del páncreas, que es el órgano responsable por la dispensión de insulina. Vamos a ayudarle un poco, vamos a darle un break para que, y una forma de hacerlo indirecta es que los músculos absuelvan la azúcar del carbohidrato y así ayudan un poquito a esa célula de insulina que quizás está un poco cansada o esforzada. Entonces, por eso es que es sumamente importante tener actividad física consistente. No tiene que ser nada súper complicado o difícil de hacer, no es que tiene que alzar pesas 7 días a la semana, aunque resistencia, eso de resistencia también es bastante importante por varias razones que no vienen con el asunto de hoy. Por el asunto de hoy simplemente es mantener actividad física consistente todos los días, sea caminar, si va a hacer algunos mandados, algunas gestiones, si va a ir a la farmacia y si es posible. Yo sé que en Nueva Jersey uno siempre está manejando, pero si es posible, estacione su carro un poquito más lejos para que pueda caminar. Si tiene una mascota, en vez de decirle a otro familiar que lo camine, usted camínelo, dale una vuelta extra donde usted vive, si es posible, si es seguro con su mascota, si tiene niños, úselo como excusa para poder ser más activo. Mientras más natural y innato sea o dentro de usted ser activo, eso le va a ayudar. Que sea, yo siempre digo a los pacientes, a los participantes del centro, que la actividad física de cualquier forma que sea tolerada para usted sea como natural, como parte de usted psique. Y así se le va a hacer mucho más fácil, más consistente y es un estilo de vida permanente, porque acuérdese que hacer estos cambios para su salud no solamente son para que ya llegue a la meta de que su azúcar esté estable, que su A1C esté en un nivel aceptable. No, es seguir haciendo esto por vida para que su salud esté al 100 lo más que uno pueda, ¿no? Entonces, por eso es un estilo de vida permanente, no es un cambio temporario o una meta temporaria, es algo que uno tiene que hacer todos los días. Entonces, mientras más natural sea para usted, más propenso está a seguir haciéndolo consistentemente. Entonces, recomendaciones por lo menos 30 minutos de actividad vigorosa la mayoría de los días. O, como yo digo a los pacientes a veces, a los participantes, caminen por lo menos 30 minutos al día, sea haciendo, ir a hacer compras. Eso cuenta como actividad física. La diferencia entre esa actividad física los ejercicios es que los ejercicios son como más estructurados, tienen como cierto número de sets o de repeticiones. Eso es la diferencia entre el ejercicio estructurado y simplemente ser físico como caminar, bailar, limpiar la casa. Todo eso va a contar, cuenta. Ok. Ahora que estamos en los tiempos festivos, ¿cómo podemos, qué hacemos, no? Porque viene la ensalada de papa, a mí me encantó, o ahora con Thanksgiving, el stuffing, o los candied yams, las batatas dulces. El consejo número uno que yo siempre le digo, porque a veces somos culpables de hacer esto, es evitar saltar comida. Es decir, no piense, ay, yo sé que la comida de Navidad o de Nochebuena o de Año Nuevo es a las 7, no voy a comer nada, voy a reservar todas mis calorías, todas mis ganas para esa comida. Porque lo que hace es que uno primero tiene hambre, si quiere comer todo lo que ve, entonces ya va con esa mentalidad de comérselo todo. Y otro que entonces, como para su azúcar,
se va a subir, se va a desnivelar porque no está pensando con una cabeza fría o equilibrada, ¿no? Entonces es importante empezar su día como cualquier otro. Es hasta más importante tener su desayuno, su almuerzo equilibrado con su proteína, con su grasa, con su fibra, porque entonces va con una mente más fría y entonces puede pensar, ok, con más sensato, ok, voy a comer esto, voy a comer otra cosa y todo bien, ¿no? Y eso me lleva al punto número dos. Planifica con antelación. Un ejemplo. Por ejemplo, para mí los días de Acción de Gracias son donde yo como cosas con batata, ¿no? Entonces, naturalmente no voy a ir al arroz con gandulo porque eso es un plato que yo puedo comer cualquier otro día. Es un solo día al año que no va a afectar el día a día, los 7 días de la semana, los 354 días al año. Entonces, planifiquen comer cosas que usted sabe que no suele a comer normalmente. Así le da como una especie es como especial, una ocasión especial y todo gana. Y su azúcar no está tan alta porque igual puede pensar con la mente más fría, su proteína. Entonces trate de planificar lo que sabe que va a estar ahí en el menú y enfóquese en las cosas que no suele a siempre comer para que así la puedan disfrutar un poco más. Ten en cuenta las verduras, no se olvide de las verduras. Trate de, si sabe que no va a haber ensalada en esa fiesta, usted tráigala, no hay por qué no puedan traerla. Combine los alimentos como le estábamos diciendo. Limita el consumo de bebidas azucaradas y el alcohol, porque lo que pasa con las bebidas azucaradas es que tiene azúcar, y a veces cuando uno bebe de más, el cuerpo metaboliza el alcohol más rápido, entonces se le baja el azúcar. Entonces tiene como se sube y baja, que tampoco queremos. Y come con intención. Es decir, como le digo, si sabe que una vez al año vas a ver a sus seres queridos, va a comer cosas que quizás coman una vez al año, absuelvan todas las experiencias, no solamente la comida, juegue con sus queridos, hagan juego, por ejemplo, para Acción de Gracia yo hice juego de teléfono con mi familia, baile. Entonces no tiene que solamente ser sobre la comida, la ocasión. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos carbohidratos festivos que son aptos para azúcar en la sangre, como el boniato, la batata, la calabaza, la zanahoria, los arándanos. Y si puede ver ahí como una tendencia, ¿qué es lo que ve? Que son carbohidratos complejos, es decir, que tienen fibra, ¿no? Y estos son cuánta fibra tienen por porción, por taza. Entonces son trucos adicionales para manejar su azúcar, romper el ayuno, es decir, si come por la mañana, tratar de empezar con fibra en lugar de carbohidratos, porque ya que tendemos a ser más sensibles, los carbohidratos con un estómago vacío, ¿no? Entonces es preferible empezar con proteína. Ay, perdón, caminar después de una comida. Cuando uno camina después de una comida, una corta caminata de 10 minutos, puede reducir los picos postprandiales, es decir, el nivel de azúcar después de comer, porque acuérdese, como le estaba diciendo, los músculos son súper sensibles al azúcar, entonces mientras más se estimulan, más absorben el carbohidrato que uno consume, ¿no? Hacer ejercicio antes de una comida, porque toleramos mucho mejor los carbohidratos después de actividad física debido al vaciamiento. Pero acuérdense que el cuerpo es como un tanque de gasolina, como está el tanque de gasolina vacío, así uno puede utilizar la insulina mejor. Agrega 1 o 2 cucharadas de vinagre a las comidas, especialmente a una comida alta en carbohidratos. Ahora, eso lo puso porque sí, yo sé que está mucho en las redes sociales. Sí hay algunos estudios científicos indicando que a veces el vinagre, especialmente el de sidra de manzana, tiene algunos beneficios con el colesterol, la presión y con el azúcar. Entonces, hay algunos estudios, moderado el número de estudios, que demuestran que quizás hay algunos efectos beneficiosos moderados en el nivel de azúcar si consume 1 o 2 cucharadas diarias del vinagre de sidra de manzana. Ojo que siempre hay que consultarlo con su médico si decide introducir, porque es como un régimen suplementario. No es para reemplazar ningún régimen o tratamiento médico recomendado o recetado por su doctor. También otro truco que puede implementar es consumir la mayor parte de los carbohidratos durante el día.
durante el día. Nuestro organismo tolera mejor los carbohidratos durante las horas durante el día, ya que somos más sensibles a la insulina durante el día. Y parte de la lógica atrás de eso es que, acuérdense que durante la mañana, durante el día, uno está ¿qué? Más activo, entonces sus músculos están más estimulados y van a querer mucho más de esos carbohidratos. Entonces, por eso es que tiene lógica que trate de consumir la mayoría de sus carbohidratos durante el día. Entonces, en conclusión, trate de la mayoría del tiempo, como digo, siempre hay como la regla de 80-20, que es lo que uno hace 80% del tiempo va a tener mucho más peso que lo que uno haga 20% del tiempo. Ese 20% piénselo que es como esa flexibilidad para cuando las cosas no vayan como deberían. Si usted tenía en mente, hoy yo iba a hacer, no sé, salmón con vegetales y, no sé, papa al horno. ¿Qué pasa? Llegué tarde, fui al supermercado, no tenía las papas que yo quería. ¿Qué hago? Quizás un día más que otro eso pase y no va a poder hacer lo que quería. Quizás tenga que comer comida rápida o quizás algo que no sea lo ideal, no pasa nada, porque si la mayoría del tiempo está comiendo en una forma que beneficia su salud, específicamente su nivel de sangre, pues todo va bien, ¿no? Enfóquese en la fibra como siempre. Piense que la fibra es el protagonista de su show, ¿no? De su obra. Combine los carbohidratos. Piense que es como una persona de fiar, como esas personas, se me olvida el nombre de las personas que como lo que es lo kleptomania, que no se puede ir a un sitio porque tienen a robar, entonces tienen como que estar vigilados. Piense que el carbohidrato es una persona así que no es de fiar, no puede estar sola, siempre tiene que estar acompañada y piense, la acompaña es la fibra, proteína y las grasas saludables. Vigile las porciones, piense en el método del plato, como le había enseñado. Y sobre todas las cosas, manténgase activo y disfrute, porque la vida es solo una. Y como le digo, lo que importa es lo que uno haga la mayoría del tiempo. Hay que ser flexible porque somos humanos y no siempre va a salir como lo tengamos planificado. Entonces, mientras más consistentes estemos en esas cosas minutas y pequeñas, todo eso va a resultar en algo mucho más grande y mucho más significante. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayan aprendido porque la educación sobre la diabetes es algo que es bien, bien personal e íntimo para mí, ya que yo no le había dicho, pero yo sufro de diabetes tipo 1 desde que era muy niña y fue una de las muchas razones por las cuales decidí hacer una carrera de ser dietista, para poder ayudar a los individuos que se parecen como yo, que sean personas de colores y porque somos desafortunadamente un poquito más propensa o estamos más riesgo de desarrollar condiciones crónicas. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen algunas preguntas.